El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues por aquí estamos, mis amados. Como ustedes saben, ya le hemos hecho bastantes promesas acerca de algunos estudios, refutando algunas de las doctrinas de el padre Luis Toro, que es exactamente enemigo del Evangelio de Jesucristo. Entonces ya era hora de empezar, porque después entonces se convierte simplemente en promesas y en mucho hablar y poco hacer, como dicen los dominicanos, mucha espuma y poco chocolate. Bueno, pues ustedes saben que los dogmas de la Iglesia Católica, la mayoría son, primeramente son inventados muy después de que se cerró el Apocalipsis, o sea, de que se cerró la Biblia, lo cual son todas doctrinas falsas, porque la Biblia establece muy claro de que todo lo que se sale de la ley y de los profetas, pues usted sabe, en el Antiguo Testamento, obviamente, la ley y los profetas, como dijo Jesucristo. Entonces después lo que se sale de los apóstoles, bueno, pues no es más que antibíblico. Gloria al nombre del Señor. Y los dogmas de la Iglesia Católica, que son todos falsos, son lo de los dogmas marianos. Por ejemplo, el dogma mariano fue la asunción de María al cielo, fue establecida por el Papa de Hitler, el Papa San Pío XII. Eso fue en el año 1950. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todos esos dogmas, pues ya ustedes saben que son simplemente inventados por la Iglesia Católica. Gloria al nombre del Señor. Entonces hoy le voy a hablar exactamente acerca de la transubstanciación. La transubstanciación es que la Iglesia Católica enseña que Jesucristo está en cuerpo y sangre en la Eucaristía. Entonces le voy a demostrar a ustedes que eso es una doctrina falsa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia para que ustedes vean de dónde es que saca el padre Luis Toro esa doctrina. Por eso es que yo siempre le digo que estudien la Biblia, lean la Biblia y no se lleven de todos aquellos que le enseñan un versículo, que de un versículo sacado de una lectura completa, vienen y te hacen una doctrina. Gloria al nombre del Señor. Usted debe de estudiar la Biblia. La Biblia no es exclusivamente para un grupito ni para nadie. La Biblia es palabra de Dios y usted tiene acceso a ella. Y otra cosa es que Dios es una persona real. Usted no tiene que creerme a mí ni creerle a nadie. Hable con Dios, dígale: Señor, usted le puede utilizar estas palabras textuales. Usted le puede decir:
Señor, mira cuántos engaños hay ahí afuera. Yo quiero que tú te me reveles a mí para que tú me enseñes de qué forma yo te puedo servir. Es así que usted debe de acercarse a Dios. No le crea a nadie, no me crea a mí. Hable con Dios, que Dios es real y Dios le va a responder. Y preocúpese por leer la Biblia. Lea la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la transubstanciación, que eso dicen, el padre Luis Toro enseña que la Biblia, que Jesucristo, el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre de Jesucristo está en la Eucaristía. Eso, miren, mi hermano, yo le digo la verdad, mire, es igual que la doctrina del purgatorio. Yo siempre he dicho que el que cree estas cosas, se le puede ofrecer de venta un gallo que pone huevos de oro, y yo creo que lo compraría, porque el que cree eso cree todo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver la transubstanciación. Como término y definición oficial de la Iglesia Católica, no fue enseñada con ese nombre por los apóstoles ni aparece en la Biblia. Cuando surgió el término transubstanciación, comenzó a usarse en la teología medieval alrededor del siglo XII, aproximadamente entre el 1140 al 1150. O sea, el último apóstol que escribió fue Juan y murió antes del año 100 después de Cristo, después que Cristo fue al cielo. O sea que todas esas doctrinas son falsas, absolutamente todas. Todas esas doctrinas, todos esos dogmas y todas esas cosas son introducidas por el magisterio de la Iglesia Católica. Gloria al nombre del Señor, en su inmensa mayoría. ¿Quién la oficializó? La transubstanciación fue definida oficialmente por la Iglesia Católica en el Cuarto Concilio de Letrán, convocado por Inocencio III en el año 1215. Allí se afirmó que el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, usando expresamente el término transubstanciación. ¿Qué desarrolló la explicación filosófica? La explicación más completa fue desarrollada por Tomás de Aquino en el siglo XIII, utilizando la filosofía de Aristóteles. Oiga, la filosofía de Aristóteles, distinguiendo entre sustancia y accidente. Sustancia, lo que una cosa es, y accidentes, su apariencia externa. Oiga bien, ¿de dónde que sacan una doctrina? Y usted creyendo todas esas cosas. Dice, según esta explicación, la sustancia del pan y del vino cambia, pero su apariencia permanece igual. Ay, 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 ay. Cambia. O sea, a usted hay que lavarle el cerebro. No, cambia, porque ya está dicho, pero aparentemente permanece igual. Wow. Wow, pero mire, yo quisiera ser tan bueno, o no sé si tan torpe o tan tonto, para creer que eso nada más es que tú te lo tienes que imaginar. Se ve que permanece igual, pero ya cambió, porque yo te lo dije. Qué bien, ¿eh? Se lo voy a repetir. Mire, según esta explicación, la sustancia del pan y del vino cambia, pero su apariencia permanece igual. O sea, ya. Usted es un tonto, usted es un torpe, usted es un idiota, y usted tiene que creer lo que le digan, no lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue. ¿Cómo se convirtió en dogma de la Iglesia Católica? En el Concilio de Trento reafirmó la transubstanciación como dogma católico en 1551, respondiendo a las críticas de la Reforma Protestante. Dicho sea de paso, es bueno que usted sepa que la Reforma Protestante se llevó a cabo porque
un arzobispo llamado Alberto de Mangus de Brandeburgo y el Papa León X tenían un negocio vendiendo la salvación por dinero. Pues esa fue la causa específica la que provocó la reforma protestante. Eso es bueno que usted lo sepa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en resumen, para enseñar, la Biblia no usa la palabra transubstanciación. En el siglo XII aparece el término en la teología medieval. En el 1215, el Cuarto Concilio de Letrán la define, esa doctrina, oficialmente. En el siglo XIII, Tomás de Aquino le da una explicación filosófica, pero no espiritual. ¿Qué le parece? La Biblia dice muy claro que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Hermano Feli, démele like y compártamelo ahí, que usted es de lo mío. Gloria al nombre del Señor. Y todos aquellos que quieran que el evangelio puro se predique, se propague, pues dele like y compártalo para que lleguen a otros inocentes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue? Una explicación filosófica. Entonces sigue. En el 1551, el Concilio de Trento lo declara dogma católico, ya oficial. Eso es una doctrina y ya de ahí no se sale. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia para que usted vea por qué yo les recomiendo que la lea. Lea la Biblia. Yo tengo 64 años ahora, actualmente. Y duré 32 años de mi vida desperdiciándola. Escuchando, yendo a una iglesia y que levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor y que haciendo Via Crucis, Jesús mío, por aquí estoy copioso de sangre, que sudates en el huerto, ten piedad y misericordia de nosotros y todas esas cosas. Señor, eso fue Jesucristo el Señor, que la vía dolorosa eso fue el camino a la cruz, que hicieron todas esas cosas. Eso que lo ponen a usted a repetir disparate, no es disparate, porque por ejemplo, el Ave María, que a usted le ponen a repetir, sí es un disparate cuando usted lo repite como un papagayo, pero eso fue la aparición del ángel cuando visitó a María, que le dijo: salve, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces a usted se lo ponen a repetir como si usted fuera un tonto, porque a usted no le interesan las cosas de Dios, porque usted no se preocupa, porque investigue. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por ahí. Y lo siguen cogiendo de tonto usted, y usted distraído, pero nada pasa en su interior, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne el pensamiento suyo, y no hay cosa creada que se pueda esconder de su presencia. O sea que cuando se está hablando palabra de Dios, a usted le dan punzonazo su corazón y el mismo espíritu suyo le dice a usted: pero eso es para usted, eso es para mí, es así. Eso de que ir a un templo y no, tiene que hablarse la palabra. Vamos a entrar en materia. La transubstanciación. Esa doctrina viene del capítulo 6 del libro de Mateo. Dice, mire cómo dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos
para que coman estos. Oiga bien, ya aquí viene la comida. Escuche bien. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahí no se contaban las hembras, es bueno que usted sepa. Entonces, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Espérese, que a mí se me quedó algo aquí. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sigue por aquí. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Gloria al nombre del Señor. Sigue bueno, pues escúchelo bien que viene ahora. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto a él, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Escuche bien. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscan, oiga, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Mire cómo siguen. La gente no quiere saber de la palabra de Dios, porque ¿sabe por qué? Porque la gente con comida tiene. Y la gente se preocupa por las cosas que perecen. Pero mire cómo se lo dice Jesús, se lo repito: de cierto os digo que me buscan no porque han visto las señales ni los milagros, sino porque se hartaron de pan. Así mismo se lo puse fácil para que usted lo entienda. Entonces mire cómo dice: trabaja por la comida que
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste ha señalado Dios el Padre. Bueno, ya aquí comienza a coger sabor lo que le quiero enseñar. Mira qué es lo que Jesús le está diciendo. No se preocupen por comida ni bebida, ni por esas cosas, sino preocúpense por entrar en el reino de los cielos. No acumulen cosas, no se preocupen por las cosas de este mundo. Preocúpense por ustedes asegurarse de que cuando se vayan de este mundo van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, mire cómo sigue. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tremenda pregunta esa. Ahora vamos a escuchar la respuesta que Jesús le da. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado. Oiga, ¿con qué basta? Oiga, ¿con qué basta para usted hacerse hijo de Dios? Que creáis, que crean en que Él me ha enviado. Con eso basta todo. Ahora, ¿qué implica el creer que Dios ha enviado a Jesús? Lo principal es reconocer que usted y yo somos pecadores, que estamos alejados de Dios, separados de Dios, que somos enemigos de Dios y que Jesús, por su misericordia, el mismo Dios, Jesús, se encarnó para pagar por mí y por usted en la cruz del Calvario. Eso es lo que usted tiene que creer. Entonces, ahí usted toma una decisión de decir, por ejemplo, wow, Señor, yo reconozco que yo estoy pecando contra ti y contra el Padre. Entonces, ahí usted decide bautizarse. ¿Por qué? Porque usted peca con los miembros de este cuerpo físico. Entonces, usted toma esa decisión y se bautiza sepultando simbólicamente los miembros del cuerpo de Jesucristo, de su cuerpo, como señal de que a usted le duele, por ejemplo, utilizar sus ojos para ver lo que no debe de mirar, de utilizar su boca para hablar cosas que no debe de hablar, de utilizar sus manos para cosas que no debe de tocar. Por eso es que, por ejemplo, los versículos bíblicos que aluden al bautismo hablan claro de que usted tiene que bautizarse por completo, no mojarse con una goterita de agua. Por ejemplo, y no me estoy saliendo del tema, le estoy sazonando lo que dijo Jesucristo. Recuérdense que es para la transubstanciación que vamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Oiga, para matar, enterrar simbólicamente este cuerpo que peca contra Dios con sus ojos, con su boca, con sus oídos y con sus manos y con sus pies, pisando lugares que usted no debe de pisar. Entonces, mire cómo sigue el texto, lo continúo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Oiga, sepultados. Cuando usted va a enterrar un muerto, usted no le entierra la cabeza o le entierra los pies. Usted lo entierra de pies a cabeza. Romanos capítulo 6, versículo 14. Y sigue, continúa. Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así mismo también usted y yo andemos en una nueva vida. Ahora, la pregunta es, de los que lo bautizaron sin saber qué es lo que es el bautismo, la pregunta es, ¿qué ha cambiado en su vida? Esa es la pregunta después de su bautismo. ¿Qué ha cambiado? Esa es la pregunta. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a seguir aquí. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le dijeron? La pregunta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús,
y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean que Él me envió. Continúo. Jesús enviado del cielo. Aquí es que entra el asunto de la transubstanciación, que Jesús se convierte, que la hostia se convierte en carne y sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Míralo aquí ahora. Escuche con cuidado para que usted sepa, para que usted pueda entender con la Biblia en la mano. Usted puede buscar su Biblia, cualquiera de las Biblias. Recuérdense que son palabras que cambian algunos sinónimos, excepto la de los testigos de Jehová, que la de los testigos de Jehová ellos la alteran en todos los versículos bíblicos donde alude a que Jesucristo es eterno, o más claro que Jesús es Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a entrar en materia ahora con la transubstanciación. Miren lo que dice. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ok. Recuerden que la salvación viene de los judíos, como dijo Jesús en Juan, en el capítulo 4, cuando se encontró con la mujer en el pozo de Jacob. La salvación viene de los judíos. Juan 4:24, creo. Pero se lo debo. Si me lo comentan por ahí y lo quieren, se lo debo. Ok. Entonces, otra cosa que usted debe de estudiar es Jeremías capítulo 31 y Romanos capítulo 9, para que usted sepa que la salvación viene de los judíos. Usted debe de estudiar la cultura judía. Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, búsquese lo que se llama la etimología de la palabra. Busque el contexto actual, el contexto cultural, y estudie eso desde el punto de vista judío para que pueda entender la Biblia. Y si no, no la va a entender nunca. Entonces, mire cómo sigue. Mire cómo dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Esto fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Dios. Entonces, para Dios demostrarle, es bueno que usted sepa estas cosas, que Dios, después que Adán y Eva pecaron, el hombre perdió la gracia de Dios. Entonces, Dios, para rescatar la humanidad, Dios eligió un pueblo llamado los judíos. Y después de los judíos, entonces, viene el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. El primer hombre que Dios llamó para formar el pueblo de Israel fue Abraham. En Génesis capítulo 2, oye, la primera persona con la cual Dios comenzó para formar la nación de Israel fue Abraham. En Génesis, en el capítulo 12. Mire cómo dice, cómo lo llamó Dios. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra donde yo te mostraré. Bendeciré y haré de ti una nación grande. Oiga, se lo digo de nuevo que se me fue la onda. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te maldicen y maldeciré a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa es una profecía, oiga, todas las naciones de la tierra. Abraham fue el primer hombre. Es lo mismo que la profecía de Génesis 3:15, que llegaría una mujer que iba a dar a luz el mismo Dios encarnado, convertido en un hombre sin pecado, para morir por todos nosotros los humanos. Ahora continúo con el tema. Le doy esos tips
para que usted se vaya interesando. Gloria al nombre del Señor. Ok. Entonces, a Abraham, Dios le había dicho más adelante, usted se puede leer, para usted conocer bien la Biblia, la lectura, la historia, usted puede comenzar a leer del 12 hasta el 50, en Génesis capítulo 12 hasta el 50, para que usted se encuentre con Abraham, con Isaac y con Jacob, y después con José, que entonces era quien iba a recibir al pueblo judío allá en Egipto. Cuando Dios le dijo a ellos, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu generación será llevada afuera y serán esclavos por 400 años. Cuando se llegó ese tiempo de que fueran esclavos por los 400 años, entonces Dios los manda a buscar y los trae por el desierto. Y por eso es que se lee esta lectura aquí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso fue cuando Dios sacó el pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido a Abraham. Había que pasar un desierto, lo que implica que para usted y yo poder servirle a Dios, vamos a tener muchos problemas en esta vida. Pero Dios siempre está en control. Aquí está hablando que le habían dado un pan, que le habían dado comida en el desierto por 40 años. Pero es bueno que usted sepa que todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo, la promesa a Jesucristo el Señor, que venía a libertar al pueblo. Entonces, mire cómo sigue mire cómo entra Jesucristo a hablar después que ellos le dicen: nuestros padres comieron maná en el desierto. Mire cómo dice Jesucristo. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oiga, aquel pan se comía, pero este es el pan espiritual. Aquel era un pan para el cuerpo, para que no murieran de hambre en el desierto, pero aquí este es un pan para el alma. Y mire cómo continúa Jesús diciendo. Y le dice, mire cómo termina, cómo sigue Jesús. Dice: trabajad por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oiga, Jesucristo le está diciendo: trabajen para que se coman el pan que yo le estoy dando. Pero sí, vamos a desglosar esta lectura para que usted vea. Entonces dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y le dijo: que creáis en el que me envió. Entonces dice, le dijeron entonces: Jesús, que ya me equivoqué ahí. Entonces es en el 32 que tengo que seguir. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que dio de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, el pan aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oiga eso. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Oiga, aquí está el problema. Ya comienza el problema a agravarse. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Ya ahí hay problema, porque ellos no entendían que Jesús, que el mismo Dios podía hacerse un hombre. Ahí, por aquí es que comienza el problema. Entonces, mire, Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, Jesús le está hablando aquí parafraseado, le está diciendo: no es que ustedes hayan visto al Padre, pero yo fui el que él envió del cielo, y yo sí lo he visto, yo he estado con él. Y dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces aquí es que comienza el problema de la transubstanciación. En el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Oiga bien ahora. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús aquí lo que está diciendo es que para que todo aquel que acepte su sacrificio en la cruz del Calvario pueda tener vida eterna, como dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces mire cómo sigue aquí. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Pero aquí no está diciendo que no muera físicamente. Aquí lo que está diciendo es que no muera espiritualmente. Y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oiga, escuche bien eso ahora. Le voy a repetir ese versículo para que usted lo entienda. Se lo repito. Oiga, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Oiga, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, usted y yo somos carne y espíritu. La Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura y han de entenderse en el espíritu. Jesús dice que este cuerpo de carne y hueso él lo iba a poner en la cruz del Calvario, y que ese era el pan que había que comerse. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, ellos contendían. Entonces, mire cómo dice. Jesús le dijo: de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Bueno, fíjese. Jesús le está hablando en una metáfora, en una parábola, por así decirlo, en una comparación común y corriente que ellos pueden comparar, que ellos pueden entender. Jesús está diciendo, así como ustedes comen comida por la boca y beben agua por la boca para alimentar este cuerpo, para tener fuerza física, así mismo tienen ustedes que comerse este pan que bajó del cielo, el mismo Dios que bajó del cielo. Eso tiene usted que creerlo. Que creerlo simplemente, pero ¿en qué cabeza es que usted me va a decir a mí que usted se va a comer el pan, que usted se va a comer el cuerpo de Jesucristo? Dios mío, Padre, pero yo quisiera ser así. Yo quisiera creer, yo quisiera poder poder ser tan creyón como nos dice el Padre Luis Toro a nosotros. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted le van a picar el cuerpo de Jesucristo y usted se lo va a comer. Pero no se vaya, que todavía, ahora que tiene lo bueno. Mire cómo sigue. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer del pan? Entonces él le responde, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús lo que le está diciendo es a ellos que así como ellos se preocupan por comer, para alimentar el cuerpo físico, que se preocupen por las cosas espirituales. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero él se lo aclara un poquito más adelante. Mire, no se vaya, que estamos terminando ya. Mire cómo sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oiga, entonces si usted se come la carne, por ejemplo, de una gallina, de un puerco, eso se va a gastar. Eso se va a perder, se va a ir. Entonces mire lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, que estamos hablando en términos espirituales, pero no se vaya que estoy llegando al versículo que yo quiero que usted llegue. Entonces mire cómo sigue. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces mire cómo sigue. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gloria al nombre del Señor. Entonces mire cómo sigue. Mire cómo sigue. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién las podrá oír? Oiga, los discípulos dijeron, esas palabras son duras, ya yo me tengo que ir, no, vámonos de aquí. Entonces, porque las palabras sonaban raras. Pero es que Jesús no le está hablando en términos textuales, en términos, Jesús le está comparando para que le pongan interés al hambre espiritual. Usted que no se sacia con nada, usted que tiene tantas preguntas sin respuesta, usted que anda buscando que su satisfacción, ese algo que usted busca, que lo busca en la droga, en el alcohol, en el sexo ilícito, en la vida loca, en el baile, en el chisme, en todas esas cosas, es lo que Adán y Eva desperdiciaron allá en el huerto del Edén. Eso es lo que el hombre anda buscando, pero no lo ha querido aceptar. Es Jesucristo en la cruz de Calvario, porque usted y yo somos pecadores, y por medio
del sacrificio de Jesús, entonces usted y yo nos reconciliamos con Dios, y así Dios nos envía el Espíritu Santo para que tengamos ese Espíritu de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ya se iba, ellos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo o cuándo? Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad. Y escuche lo que le dijo, ojo, oído: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? La palabra poder ahí en el hebreo, en el griego, se traduce el dunami de Dios. Es la facultad de operar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Búsquelo para que usted vea. Búsquelo. Entonces, ¿por qué Jesús le dice: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo? Quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo. No teníamos el Espíritu Santo antes de Jesús venir. El Espíritu Santo posaba sobre ciertos hombres que Dios elegía en el Antiguo Testamento. Pero Jesús se tenía que ir. Entonces, ¿cuál es la condición? Porque usted y yo tenemos una deuda, nacemos con una deuda con Dios, y es la que somos separados. Usted y yo nacemos lamentablemente con el espíritu del enemigo. Por eso fue que Jesús le dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigo en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces, mire la conversación cómo sigue. Dice: los discípulos dijeron: duras estas palabras, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le preguntó: ¿esto les ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, aquí era que yo lo quería traer. Los que escucharon, los que escuchen esto, aquí se van a salir de su duda con la donosa doctrina de la transubstanciación. Léalo, escúchelo ahora. Dice: ¿esto les ofende? Le pregunta. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, mírelo aquí. Aquí es que está la clave. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Búsquelo ahí. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, ¿cómo usted me explica a mí que Jesús le dice a usted que se coma la carne de él, y ahora dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha? Entonces, ese Jesús que enseña el Padre Luis Toro tiene que ser un loco. Que le digan: cómase mi carne, y ahora le sale diciendo: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Ahora vamos a ver cuál es el contraste que hay en la carne y en el Espíritu. Váyase a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice: digo pues, andar en el Espíritu. Oiga, ¿qué es lo que dice? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí están los contrastes: el Espíritu y la carne. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a esa iglesia, dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis las obras de la carne. Se lo voy a buscar para que sea más provechoso, para que no pierda el sazón. Se lo voy a leer directamente, porque tengo la idea, pero se lo voy a buscar, porque esto es imprescindible que usted se lo aprenda bien aprendido, para que no lo sigan engañando con sus doctrinistas falsas. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 5:19 en adelante. Mire lo que dice.
Digo pues, o no, es 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús aquí? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vuelvo y le recalco para que usted se lo grabe, para que no se confunda. Les repito, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Aquí hay dos cosas. Entonces miren lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Entonces mire cómo sigue Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús, y Pablo está diciendo que no lo satisfagan los deseos porque nada, ningún beneficio delante de la voluntad de Dios usted le va a sacar. Entonces mire cómo sigue. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiere. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. O sea, no hay una ley que pueda condenarte si tú cumple con la ley de Dios. Porque para tú recibir el Espíritu Santo, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, bautizarte sabiendo que lo que es el bautismo, entonces que se cumple lo que Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer las artimañas del enemigo aquí en esta tierra mientras usted y yo estemos. Entonces, mire cómo sigue. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted le es infiel a su pareja. Usted es un adúltero, usted está en la carne y usted le está haciendo culto a Satanás. Fornicación. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio por la ley, por la iglesia, usted le está haciendo culto a Satanás. Inmundicia. Cuando usted vive con esos placeres del mundo, usted sabe que le está haciendo culto a Satanás. Lascivia. Cuando usted, esos ojos suyos no pueden ver ni una escoba, ni un escobo. Sí, porque ahora las mujeres están igualitas, no, la que le sirve el zapato se lo pone. Antes eran los hombres que eran a la franca, pero ahora las mujeres ya usted sabe. Lascivia, dice, idolatría, cualquier cosa que usted tenga que le quite el lugar a Dios. Usted es un idólatra, eso usted le está haciendo culto a Satanás. Hechicería, cuando usted va donde los brujos, los agoreros, lo que leen taza, lo que leen la palma de la mano, lo que leen carta, usted está yendo para hacerle culto a Satanás. Enemistades, usted sabe lo que es eso. Pleitos, usted sabe lo que es eso. Celo, también eso, celo, usted sabe lo que es eso. La ira, la contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía, el sexo desordenado y todas esas cosas, dice, de las cuales os los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que practican estas cosas no se han arrepentido, no se han convertido a Dios. Entonces por eso es que practican el pecado, porque están en su naturaleza caída. Entonces, ¿qué fue lo que ellos le preguntaron a Jesús? Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le contestó, que creáis que Él me envió. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer? Que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario y convertirnos entonces en servidores de Dios por medio de su sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Mire cómo sigue diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oiga, si vivimos por el Espíritu de Dios, entonces debemos andar por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que Jesús le está diciendo aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él no le está hablando palabras textuales. Jesús no es ningún loco, ni ningún criminal, ni ningún caníbal para venirle a decir a usted que se coma la carne. Por favor, vamos a usar el razonamiento. No somos animales, no somos idiotas. Investigue, estudie. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, mire cómo sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Entonces mire cómo continúa la palabra. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, porque usted sabe qué pasa, que el hecho de que usted vaya a un templo, de que usted vaya a una iglesia, eso no quiere decir que usted es cristiano. Entonces, mire, aquí había una multitud y se fueron todos. Pero entonces a los 12 le dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso ustedes también irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Eso es una enseñanza fuerte. ¿Usted sabe por qué? Cuando usted va a una iglesia evangélica, usted no puede mirar a nadie. Usted no puede mirar lo que hace. Aquí habían 12 y había uno que era diablo y anduvo los 3 años y medio con Jesús. ¿Entiende? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la Biblia, sino el que hace su voluntad. Entonces mire cómo sigue diciendo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria al nombre del Señor. Bien, pues hasta aquí esta introducción. Recuérdese que le estamos llevando a cabo la enseñanza acerca de refutando la doctrina de la transubstanciación. Eso fue simplemente una introducción. Entonces le vamos a dar muchos versículos bíblicos para que usted vea que eso de comer carne y beber sangre, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y recuérdense que le debemos los siguientes estudios. Le tenemos los dogmas marianos, le tenemos lo del purgatorio, pero cosas grandes. ¿Tú sabes lo que es el purgatorio? Mire, el purgatorio lo que está enseñando es un juicio. Es un caso legal. Eso es todo. ¿Qué es lo que dice? Ponte de acuerdo con tu adversario mientras va de camino. Tú y yo somos adversarios de Dios. Y yo te lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que mientras tú y yo estemos en el camino de la vida, que nos pongamos de acuerdo con Dios, que es nuestro adversario. Tú y yo somos adversarios de Dios. Por medio del sacrificio de Jesús, entonces tú y yo nos reconciliamos con Dios. El papado de Pedro, eso nada más se lo creen los que no tienen compromiso con Dios, los que tienen compromiso con el pecado. Eso de la misa y todas esas cosas, con Biblia se lo voy a desglosar todo. Así es que aquí lo dejo. Mientras tanto, eso fue simplemente una introducción a la refutando la doctrina de la transubstanciación. O sea, que el cuerpo que la carne y la sangre de Jesucristo está presente en la Eucaristía. Hermano, el que cree eso, le digo sinceramente que yo me atrevo a ofrecerle un gallo que pone huevo de oro
y usted se atreve a comprarlo si usted cree esos cuentos del purgatorio, la eucaristía esa de la transubstanciación, los dogmas marianos. Por ejemplo, mire, le voy a dar un pincelazo con el dogma mariano. Jesús le dice, tiene una disputa con los judíos. En Juan 8:58, usted puede buscar esto. En Juan 8:58, Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús le está diciendo. Entonces, ¿cómo usted me explica que María aparece 1400 años después de Jesucristo haber estado con Abraham? Entonces, ¿dónde estaba María? ¿Dónde estaba María? Esa es la pregunta, pero le estoy dando introducciones. Así que si usted gusta, si le gusta este contenido, usted le da like, usted me sigue, lo comparte o algo si usted gusta, porque yo no soy con ese afán de que dale me gusta, que esto y que lo otro y que lo otro. Eso si usted quiere. Porque yo no utilizo las redes sociales para hacer dinero. Yo con uno solo que escuche la verdad de Dios, yo con eso me conformo. Así que les amo mucho, Dios le bendiga, Dios le guarde y no se pierda todos esos estudios que les tengo prometido, que ya vienen. Shalom.